Ya escuché esas tripas peleándose. Pero mire, hoy vamos a hablar, hermanos, acerca del fundamento de nuestra vida. ¿Quién es el fundamento de nuestra vida? Siempre, hermanos, en general, por el lado que usted lo pueda o lo quiera ver, Cristo es el fundamento de nuestra vida. Es más, el fundamento de nuestra vida eterna también, porque fuera de Él nadie podríamos ir al cielo. El fundamento de nuestra vida diaria, el fundamento para resistir los embates de la vida, el fundamento para no quedarnos tirados, el fundamento para aprender a amar, el fundamento para poder dar amor al prójimo, el fundamento para promover la unidad, el fundamento para promover el amor, el fundamento realmente en toda nuestra vida, hermanos, en toda nuestra vida. Ahora que hablaba el hermano Flores en el Salmo 71, precisamente ese es uno de los salmos que iba a usar hoy, acerca de la seguridad y de la fortaleza que tenemos en Cristo Jesús como nuestra roca. Hay veces, hermanos, que nos sentimos tan mal que queremos agarrarnos de algo porque sentimos que nos caemos, sentimos que ya no podemos, sentimos que nos queremos dar por vencidos y no hay de dónde agarrarse. Hay veces que nos sentimos tan mal que ni siquiera podemos levantarnos o pararnos. Nuestro estado de ánimo es tan grave, tan difícil, que creemos que no hay nadie que nos pueda ayudar. Pensamos en alguna vez ir a lo mejor a algún consejero, alguna persona que me ayude psicológicamente a levantarme porque algo está pasando que me tiene tan mal. Son gritos desesperados de nosotros donde se nos acaba la visión y el propósito de cada día. En los momentos cuando David se sentía de esa manera, dice que él dormía en el suelo, no se aseaba, no comía. Todo eso, hermanos, son señales de depresión. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado así? Que no tienes ganas ni de levantarte, ni de ir a trabajar. No tienes hambre. En el estómago se oye que tienes hambre, pero en la boca no quieres pasar nada. No tienes ganas ni siquiera de arreglarte, uno se descuida. No tienes ganas ni siquiera de ir a trabajar o de hacer tus actividades diarias, porque no hay en ti una fuerza tan poderosa que te haga y te sacuda y te diga, sigue adelante. Creemos que no hay. Pero volteamos a la Biblia, volteamos al cielo y preguntamos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Y ahí es cuando empezamos, como que Dios nos da una sacudida. Mira, aquí estoy y te dije que seas valiente, que no temas ni que desmayes, porque yo estoy contigo. Hay veces que creemos que no está Dios con nosotros. Hay veces nuestro pensamiento, hermanos, nos engaña. Mire, el diablo se mueve, el diablo está alrededor como león rugiente buscando cómo tumbarnos. Aún sabiendo que nuestro socorro viene de Dios y no nos queremos acercar a Dios. Aún sabiendo que ahí en los pies de Cristo es lo mejor que podemos hacer y no vamos a los pies de Cristo. El enemigo se mueve de esta manera diciendo, ¿para qué? Nadie te entiende, nadie sabe lo que tú estás pasando, nadie se entera de tu vida. Mira, todos viven su vida, pero nadie sabe. Mira, nadie te ha hablado, nadie te ha dado un texto, nadie se interesa. ¿Sabe que el diablo se mueve de esa manera haciéndote creer eso? Porque no recuerdas que Dios dijo, yo estaré contigo todos los días. Yo estaré contigo todos los días. Y eso jamás te lo va a decir el chanclotas. Él no te va a decir, mira, ve al rey, ve a Dios, porque él prometió estar contigo. No, Él va a hacer lo posible de que no recuerdes eso y de hacerte creer otra cosa. Por eso luego nos mantenemos así. Es necesario que nosotros reconozcamos en general en nuestra vida qué es nuestro fundamento. ¿Quién es nuestro fundamento? Mire, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2.
Si llega ahí, hermano, me da un amén, ya le gané, llegué rápido. Pero llegaron más rápido los que están en la pantalla. Continuamos con nuestra predicación expositiva, versículo por versículo, hablando de lo que Dios dice en su palabra, en este caso de lo que Pedro escribió, que Dios le permitió escribir, que es palabra viva, eficaz, porque Dios decidió que esto fuera escrito para todos nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer del versículo 4 al 8. ¿Alguien tiene unos lentes que me preste, hermanos, porque se me olvidaron los míos? ¿Para leer? No, para el sol no, hermano. Imagínense unos para el sol, van a decir, se le perdió la playa al pastor. Gracias, hermano. No, pues sí, sí. Sí sirven. Ok, primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer del versículo 4 al 8. Dice así. No estaba ahí. Dice así la palabra de Dios, del 4 al 8. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Padre, gracias te damos por esta palabra. Guíanos en el Espíritu para entender el fundamento de esta palabra que traes para nuestra vida. Posiblemente nosotros necesitamos recordar nuevamente quién es quien mueve nuestra vida, quién es quien nos sustenta, quien nos da vida, quien nos fortalece. Tal vez es necesario volver a recordar que tú estás con nosotros, Señor, porque a veces los afanes de la vida y nuestra humanidad nos hace creer que estamos solos, nos hace creer que no podemos, que no vamos a salir adelante, que no va a haber solución, que no va a haber restauración, que no va a haber unidad, que no va a haber lo que edifica. Pensamos, Señor, pero hoy recordamos, nuestro espíritu recuerda que estás tú con nosotros, Padre, y tú eres quien mueve nuestra vida, tú eres el fundamento, que hoy lo recibamos y lo aceptemos y caminemos en él, Señor, porque tú estás con nosotros siempre. En el nombre de Jesús, que no haya interrupción, Padre, y que podamos alimentarnos de tu palabra y que sea solo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pedro, cuando da esta explicación, es importante, hermanos, poder ver ¿qué definición hace Pedro acerca de esta piedra viva? Hace 4 definiciones en estos versículos que leímos. Uno de ellos lo dice así, piedra viva, ¿verdad? La otra dice principal piedra del ángulo. La otra, la piedra que desecharon. Y la otra, piedra de tropiezo. Es importante poder entender esta escritura, hermanos, porque de aquí viene el fundamento. Además, si nosotros lo entendemos, podemos hacerlo nuestro y caminar de esa manera, con esa seguridad y fortaleza de que estamos cimentados y parados en la roca y no en la arena. Hay veces que las cosas, las situaciones de la vida nos hacen
por un momento nos hacen creer que estamos parados en la arena, ¿verdad? Donde nos tambaleamos para todos lados, donde no hay algo fijo, donde nos caemos y no nos podemos levantar porque es tanta espesa la arena que no podemos levantarnos. Por eso es necesario saber dónde estamos parados. Y no es casualidad, hermanos, que nosotros vayamos enseñando la palabra así en este orden que lo estamos llevando. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe las necesidades que hay en este momento en cada uno de nosotros. Dios sabe que en este momento en algunos de nosotros ya no hay fuerzas para continuar. Dios sabe que ya algunos de nosotros nos queremos rendir. O Dios sabe que aún lo que estamos viviendo ahorita no le vemos forma, no le vemos solución. Por eso es importante saber dónde estamos parados. Desde los tiempos antiguos se usaba, hablando de la construcción, se usaba la mejor piedra para iniciar una edificación, un edificio. Como ustedes saben, las fortalezas, los fuertes, las ciudades eran edificadas de esta manera. Pero mire, ellos eran tan meticulosos para saber que la primer piedra que pusieran tendría que ser casi perfecta, hablando humanamente, porque la piedra que ellos iban a poner era el fundamento de esa edificación, y si esa piedra no estaba bien, si un ángulo de esa piedra no estaba conformado de acuerdo a lo que se requería, los 45 grados del ángulo para que embonaran todos, esa más seguro que esa edificación no iba a quedar mal y se iba a caer. Casi siempre querían buscar la mejor piedra, la más preciosa, la más fuerte, la que ellos consideraban que ésta tenía que empezar en la edificación. Y a partir de ahí empezaban a construir, y esa construcción era fuerte. Yo no sé si en estos tiempos, los que aquí hacen las casas de madera, pero en México o en otros países donde se hacen las casas de tabique, es bien importante que el fundamento esté bien establecido. Si el fundamento no está bien construido, lo más probable es que la casa se va a caer, ¿verdad? Y la casa y el fundamento, en este caso, hermanos, hablando espiritualmente, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Se da cuenta usted que si ese fundamento no está establecido, bien establecido en nuestra vida, cualquier cosa que hagamos se va a caer? Cualquier problema que tengamos, no va a haber solución. Cualquier cosa que quieramos emprender, no va a salir. Es más, hermanos, mire, somos testigos fieles de que hemos hecho cosas sin Cristo y no ha resultado, ¿a poco no? Aún sabiendo que lo que hacemos hay veces sin Cristo y no resulta y no lo entendemos de esta manera, lo seguimos haciendo. No le damos a Dios la prioridad y la guía para que Él sea el fundamento de nuestros pensamientos, de nuestro caminar, de nuestro día. Y seguimos cayéndonos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que Cristo Jesús es nuestro fundamento y debe de ser siempre en todo momento. A partir de ese fundamento, la construcción no se va a caer. Van a venir vientos fuertes, van a venir huracanes, pero la construcción no se va a mover, porque estamos cimentados en la roca. Una ilustración que la Biblia nos muestra, y hemos hablado tanto de ello, hermanos, cuando estaba la tormenta en su mero apogeo, y Pedro y los discípulos se espantaron, pero vieron a lo lejos que venía alguien. Ellos creyeron que era un fantasma, pero vieron que era el Señor Jesús. Y le dijo Pedro: si eres tú, haz que yo vaya. Nuevamente un ejemplo de saber que pase lo que pase, aún en medio de la tormenta, si ponemos nuestros ojos en Cristo, todo va a estar bien. Vamos a caminar sobre la tormenta. Vamos a dejar que el proceso pase. Vamos a permanecer fuertes porque Cristo está con nosotros. Y eso es algo, un ejemplo, hermanos, que nos da el ejemplo de que en ese momento de necesidad, porque es una necesidad, cuando tú pones tus ojos en Cristo, tú vas a estar bien. Te va a doler, pero no te vas a caer. Vas a estar bien. Te va a costar un poco, pero vas a estar bien porque Cristo es tu fundamento. Cristo está ahí. Pero también la Biblia nos muestra la otra parte, la parte humana.
Porque dice que entonces Pedro volteó y vio la tormenta. ¿Y qué pasó? Se cayó. ¿Por qué? Vio el problema. Hay veces que nosotros vemos más el problema que la solución. Nos enfocamos más en lo que está pasando, por eso no vemos la salida, porque nuestros ojos y corazón están en el problema, no los volteamos hacia Cristo para que todo esté bien. Ahí está la solución, hermanos. Cuando usted aprende esto, deja de luchar en su carne. Cuando usted sabe que este fundamento en su vida es Cristo Jesús, inmediatamente cuando viene una tormenta, usted sabe a dónde ir. Usted sabe qué ponerse para pasar esa tormenta. Pero mientras estemos viendo la tormenta, ahí vamos a permanecer. Este ejemplo siempre lo he dado de la reacción del búfalo cuando hay una tormenta. La mayoría de los animales, mire, hay veces nosotros no sabemos que algo viene, pero los animales por alguna razón lo saben, su instinto o no sé qué. Cuando viene un temblor o cuando viene un incendio, cuando pasa algo y ellos empiezan a huir. Quieren huir porque saben que algo viene y huyen del bosque, de donde sea. ¿Sabe qué hace el búfalo? El búfalo no huye, el búfalo va hacia donde viene la tormenta. ¿Y sabe por qué? Porque ellos saben que entre más rápido la crucen van a estar mejor. Mientras sigan corriendo, la tormenta los seguirá alcanzando, los seguirá persiguiendo. Mientras sigamos corriendo, la tormenta seguirá ahí en nuestra vida. Pero enfrentémosla. No le demos vuelta, enfrentémosla, pero no solos. Porque si la enfrentamos solos, nos va a dar una sacudida como no se imaginan. Enfrentémosla con Cristo Jesús, porque es nuestro fundamento. Porque ahí está la solución, ahí está la fortaleza, es mi roca fuerte. Cualquier problema, cualquier situación de nuestra vida, enfrentémosla, no le demos vuelta, pero con Cristo Jesús con nosotros. Y usted verá cómo el proceso va a pasar, cómo la tormenta va a pasar. En los tiempos antiguos les decía que era bien importante que el fundamento estuviera bien cimentado para que la construcción que se levantara estuviera fuerte, resistiera los embates del tiempo, del clima, de todo, los embates inclusive de los ataques. Si en las ciudades lo que caracterizaba a una ciudad fuerte y poderosa era su construcción, porque no se podía penetrar, porque todo alrededor la ciudad era edificada de una manera que estaba en contra de aquellos que quisieran derrumbar o entrar. Era la fuerza de la ciudad, era el nombre de la ciudad. ¿Pero por qué? Porque el fundamento en que estaba construido estaba bien hecho. Y esto en general, hermanos, cuando nuestro fundamento es Cristo, el enemigo va a querer derrumbar esa protección que tenemos, pero no va a poder. No va a poder. Cuando nosotros lo entendemos en el sentido espiritual, nos damos cuenta que en cualquier situación que pase en nuestra vida, tenemos que correr al fundamento que es Cristo Jesús. Esta explicación que da Pedro acerca de la piedra viva, de la piedra del ángulo, la piedra que desecharon y la piedra de tropiezo, manifiesta desde la antigüedad el amor de Dios para el ser humano, porque era la forma en que íbamos a tener vida eterna, en que íbamos a ser transformados, en que íbamos a ser sanados, en que íbamos a tener ya una vida plena. Esto que habla Pedro está también citando la palabra que ya había sido escrita hace 700 años por medio de los profetas. Estaba profetizando esa piedra, ese ángulo perfecto que iba a llegar. Y si usted se da cuenta, hermanos, cuando lo vemos de esta manera, se va a dar cuenta que el amor de Dios desde los principios de la creación ha existido para el ser humano. Y si lo personalizamos, y ahorita usted está aquí en este lugar escuchando esta palabra, sepa que Dios ya sabía que usted iba a estar aquí. Esto que vamos a hablar y que estamos hablando, que los profetas dijeron, tenía que ver con usted y conmigo. Y eso es para que nos sientamos a lo mejor
no nos creamos más porque no tenemos, pero nos sientamos orgullosos y agradecidos de que Cristo nos llamó. Porque esto que pasó, de lo que estamos hablando, de la piedra viva que es Cristo Jesús, tiene que ver con nosotros. En este momento ya es con nosotros. Somos herederos de esa promesa. Estamos parados en esa roca. Nosotros no lo desechamos como el pueblo de Israel que lo desechó. El pueblo elegido por Dios que lo desechó. Para nosotros ya no es tropezadero. ¿Sabe por qué? Porque ahora lo conocemos y sabemos que vamos con el Señor por medio de Jesucristo. Para nosotros ya no es tropezadero. Y se manifiesta el amor de Dios desde la antigüedad. Mire, Isaías 28:16 vuelve a hacer una profecía acerca de esta piedra, de este fundamento. Y el libro de Isaías se escribió 700 años aproximadamente antes de Cristo. Se estaba anunciando el plan de Dios. Ya, por eso les digo, hermanos, piensan que Cristo apareció en el Nuevo Testamento. No, Cristo es eterno, siempre existió Dios. El plan de salvación siempre existió, siempre fue. Ahí se manifiesta el amor de Dios para con nosotros. Este libro, Isaías, fue escrito 700 años aproximadamente antes de Cristo. Mire lo que dijo acerca de Cristo. Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Esta expresión de no se apresure solamente quiere decir: el que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. El que tiene a Cristo tiene la vida. ¿Quién tiene a Cristo aquí? Tiene la vida. ¿Sabe qué? En Cristo lo tiene todo. No hay por qué preocuparnos. Aún lo que para nosotros es difícil será para nuestra mente, pero para Dios nada es difícil. Dice la palabra que al que cree todo le es posible. Pero ¿sabe que ese fundamento de creer, sabe en qué se basa? En creer en Cristo Jesús, porque Él es quien lo hace. Él es el fundamento, Él es la fortaleza. Y ese creerle tiene que ver con nuestra fe. Por eso qué importante es saber y reconocer que fuera de Él nada podemos hacer. De esa manera nuestros pasos son encaminados en victoria. Aún lo que nosotros queremos y no llega, ¿sabe qué? Porque Dios sabe que no nos conviene. Porque Dios sabe que eso nos va a traer un problema. Hay veces que el ser humano tiene deseos en su corazón, ¿verdad? Pero mire, la visión de Dios es inexplicable, inescrutable para el ser humano. Porque hay veces que nosotros no obtenemos lo que le estamos pidiendo a Dios, pero no lo obtenemos no porque Dios no nos lo quiera dar, porque Dios sabe que eso va a ser caída para nosotros. Nos está previniendo. Y hay veces nuestro quejar, ya hay veces ya no son alabanzas, sino quejabanzas. Señor, ¿por qué no me lo dices? Señor, yo he orado por eso, pero no vemos más allá nosotros. Esto se ve espiritualmente. El Señor se mueve de una manera tan maravillosa, hermanos, que después de años comprendes y dices: ahora sé por qué el Señor no me lo daba. Y eso solo nos llama a que nosotros esperemos en Él, porque Él lo sabe todo. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos ni qué vamos a hacer el día de mañana. ¿Usted cree que va a trabajar mañana? Bueno, si es la voluntad de Dios, así va a ser. Si no, tal vez no. Esa es la dependencia de Dios, la sujeción a Dios. Alguien decía, y de verdad que yo creo que es bien dicho: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Porque Dios sabe los planes de cada quien, nosotros no. Nosotros planeamos humanamente, ¿verdad? Sin saber si lo vamos a lograr o no, sin saber si vamos a vivir o no, sin saber si vamos a amanecer o no. Pero nosotros hacemos planes. Decía Santiago, mejor decir si Dios lo permite.
Esa es realmente el fundamento de nuestra vida. Esa es la necesidad y la dependencia total de Dios, porque aún nuestros pasos no van a ser dados si Dios no lo permite. Aún nuestros pensamientos, aún nuestros planes, eso es una total dependencia. Si Dios lo permite, si es su buena voluntad, si está en los planes de Él, yo me sujeto a la voluntad de Dios. Yo espero en Él. Total dependencia en esa piedra angular. Piedra viva lo menciona y como parte del fundamento, y eso da una muestra de quién y cómo es nuestro Señor Jesucristo. Lo está haciendo de una manera, esa explicación la da de una manera de que nos hace entender la posición que tenemos por quién es Cristo y por lo que hace Cristo en nuestra vida. Mire, recuerde que le dijo a la samaritana: el que beba de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dentro de él correrán ríos de agua viva. Eso está en Juan 4:14, perdón. En ese momento nosotros empezamos a entender quién es nuestra roca, quién es nuestra fortaleza, pero hay una acción. Cuando hay pertenencia, hay una acción, hay una interacción con Él. Dios se manifiesta en nuestra vida día con día. Nosotros tenemos que estar en movimiento continuo, pero ¿sabe qué más? En crecimiento continuo. Nosotros no podemos decir Dios es todo y es mi fortaleza, es mi fundamento, que Él lo haga todo, yo aquí me espero. No podemos, se requiere una acción. ¿Sabe qué? Pues se requiere la acción de fe, porque yo creo que Dios lo hará, yo voy a ir. Es más, el pueblo de Israel decía: Señor, yo no salgo, yo no voy si la nube no va con nosotros. Yo no salgo si tu presencia no va con nosotros. Mire qué dependencia de Dios, que esa deberíamos de tener nosotros. Señor, yo no doy esta decisión si tú no estás conmigo. Señor, yo no emprendo este negocio si tú no me lo indicas, Padre. No me dejes dar este paso. No dejes que me engañe la riqueza y todo lo que puedo tener, porque tal vez esto que puedo obtener va a ser mi perdición. No me dejes. No dejes que mi corazón me engañe. Quiero escucharte a ti, Señor, pero no voy a hacer nada si tú no me lo indicas. Total dependencia de Dios. Cristo es vida y da vida. Su presencia nos da vida. Y sabe que no solo aquí en la tierra, sino que una vida eterna. Si nosotros aquí en la tierra estamos sin Cristo, estamos muertos. Aún siendo cristianos, si no lo ponemos como prioridad en nuestra vida, nos sentimos muertos. No estamos muertos porque el Señor nos salva eternamente y lo que Él salvó no lo pierde. Pero cuando no lo dejamos entrar en nuestra vida, nos sentimos muertos. Somos como zombies vivientes, muertos vivientes. Parecemos, no somos. Porque es esencial, hermanos, sentir y saber que nuestra vida y fundamento es Cristo. Fíjese la relación que hace la palabra de Dios cuando nos muestra algo acerca de Cristo, la interacción que hay con el ser humano. No está apartado Cristo de nosotros, nos une, el Espíritu Santo nos une con Él. Estamos en Él, somos con Él. Mire cómo lo dice la palabra: piedra angular del edificio. Un edificio, una construcción es un templo. Es algo establecido, pero hay un fundamento que es parte de eso. De esa manera, Cristo en nuestra vida es nuestro fundamento. Y nosotros crecemos, somos parte. Cuando la Biblia habla acerca de diferentes miembros en una iglesia, ¿verdad? Porque todos somos como el cuerpo. No todos son oreja, no todos son ojo, no todos son boca, pero todos tenemos diferente función en un cuerpo, pero somos parte del cuerpo. Esa es la interacción con Dios. Nunca vamos a estar separados de Dios. Siempre, inclusive la misma relación como iglesia, como congregación, somos uno solo. Somos un cuerpo en movimiento.
Por eso si a alguien de aquí, de la iglesia, le duele algo, a todos nos debe de doler, porque somos parte del cuerpo, o a todos nos debería de doler. Por eso cuando hay una necesidad y hay algo grave en la iglesia, todos no deberíamos de estar tranquilos, deberíamos de estar en oración, porque parte del cuerpo se está doliendo y todos somos el cuerpo. Esa es la identidad que tenemos con Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Si se da cuenta, no, las iglesias no lo toman tan así, porque si así fuera estuviéramos todos más unidos. Supiéramos todos las necesidades de muchos de los que estamos aquí. Hay veces que hay necesidades entre nosotros y nadie sabe. Hay veces que necesitamos inclusive la oración de alguien y nadie sabe. Puede ser hasta económicamente. Hay veces que no tenemos para la comida de la semana, nadie sabe. ¿Se da cuenta? Todo esto, hermanos, tiene que ver con la unidad en Cristo Jesús, con el fundamento. La vida espiritual nos da un discernimiento espiritual, nos acerca cada vez más al Señor y podemos ver más las necesidades que hay. A lo mejor por alguna razón llegó a tu pensamiento una persona y dices, no sé qué pasa con la persona, no sé por qué pensé en ella, y se queda así. No te diste cuenta que Dios te está como que dando una señal. Hey, háblale o mándale un mensaje, algo está pasando ahí. Dile que yo lo amo, dile que yo estoy con él, dile que yo soy el proveedor, dile que no se preocupe. A veces que esa necesidad que está en nosotros no se da, hermanos, porque estamos como que un poco alejados de esa relación con Dios, de ese fundamento de nuestra vida. Qué necesario es estar cerca de Él. Por eso la Biblia siempre nos muestra esa relación, esa interacción que hay con Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 15, cuando habla de los pámpanos y la vid. Nuevamente, hermanos, la vid es nuestro Señor, los pámpanos somos nosotros. Y nosotros, para dar fruto, tenemos que estar en la vid. Si estamos fuera de la vid, no vamos a dar fruto. Además, nos vamos a morir y nos vamos a secar. ¿Se da cuenta que la pertenencia en Cristo Jesús tiene una relación íntima con el ser humano? Es una interacción. Nosotros no nos movemos por nuestra cuenta, Dios nos mueve, Dios nos hace caminar y decidir. Esa es nuestra vida, hermanos, por más que le busquemos, esa es nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es el objetivo o cuál es el objetivo común de que la palabra nos relaciona así de esta manera con el Señor? En nuestra vida tiene que ser Dios primero y en todo. Cuando tenemos esto en común, nos define primeramente, hermanos, como cristianos y luego como seguidores de Cristo. Porque el seguidor es el que está siendo enseñado, está aprendiendo del maestro, lo está siguiendo, está escuchando las enseñanzas. Nosotros debemos de ser seguidores de Cristo también y hacer seguidores de Cristo también. Pero se da cuenta que a veces nosotros solo creemos en Cristo, somos cristianos, pero no lo seguimos. No seguimos las enseñanzas, no seguimos la instrucción, no seguimos lo que Dios tiene para nosotros. Gracias a Dios que estamos aquí todos el domingo. Pero no es solamente esto, hermanos. Seguir a Cristo es todos los días. Entre menos lo sigamos, más fácil vamos a caer en pecado, más fácil vamos a cometer errores, más fácil vamos a pensar en la carne, más nos vamos a enojar. Pero entre más lo sigamos y escuchemos sus enseñanzas, vamos a ser transformados como Cristo nos quiere transformar. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 13 al 16, vamos a leer. Dice, porque es necesario tener esa interacción y esta relación con nuestro Señor Jesucristo. Hay un plan, un propósito. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16, dice así: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros,
las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior de su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué importante es tener esa relación íntima con el Señor, porque eso nos va a dar a conocer maravillas de nuestro Dios. En Cristo hay pertenencia y permanencia, y eso es lo que hace la piedra angular y fundamento de nuestra fe. Nuestra vida depende de Cristo. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Sabe cuál sería muchas veces en nosotros? Mi sabiduría, mi felicidad. Y usted podrá decir, pues todos tenemos que ser felices, ¿no? Ese es el propósito. Mire, déjeme decirle que si el fundamento de su vida es buscar la felicidad, sin Cristo no va a poder, no lo va a hacer. Porque para el concepto de felicidad para nosotros, ¿sabe cuál es ese concepto? Para nosotros nunca tiene que pasar nada, ningún problema, hay que ser felices, no va a suceder nada. No tiene que pasar nada malo en mi vida, no, hay que buscar la felicidad, que siempre haya dinero para que no suframos, que siempre, y sabe que si esa es nuestra fortaleza o nuestra roca que ponemos en nuestra vida, sabe que nos vamos a ir a la ruina. Porque dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Y si llega una aflicción a mi vida, entonces ya no hay felicidad, ya no soy feliz, ya se está cayendo lo que estoy colocado. ¿Por qué? Porque llegan los problemas. Y eso sería una ruina para nosotros. Hay veces que nuestra vida, hermanos, déjeme decirle, y perdón por esto, pero nuestra vida está más basada en otras cosas que en Dios. Hay veces que mi fundamento es mi esposo. Hay tanta dependencia total en mi esposo, que todo gira alrededor de mi esposo. Bueno, las mujeres y también de nosotros en las esposas, se convierte, ¿sabe qué?, en un tipo de idolatría. Mientras que Dios, ¿dónde está? Y no podemos basar todo en un ser humano. Y usted me dirá, pero es que ¿qué no dice la Biblia que debemos de amar a nuestras esposas? Y esposas también amar a sus maridos. Sí lo dice la Biblia. ¿Pero qué dice? Primero, ¿qué? Amarás a Dios con todo tu corazón. Primero, tú no puedes amar más a tu esposo que a Dios. No puedes amar más a tu esposa que a Dios. No, porque si es así, no vas a saber amarla. No vas a poder amarla. No lo vas a poder amar. Porque no vas a tener la sabiduría de Dios para poder enfrentar los problemas que llegan a tu vida. Por eso es necesario tener a Dios primero. Porque no vas a tener la capacidad de reconocer un error, que si lo tienes el error, porque no está Dios en tu vida. Porque no vas a tener la capacidad de poner una solución al problema, porque lo quieres poner bajo tu fundamento o tu sabiduría, pero esto va a ser una ruina porque no está Dios en tu vida. Si está Dios en nuestra vida primero como fundamento, vas a saber cómo amar a tu esposa, vas a saber cómo perdonar, vas a saber cómo buscar, vas a saber cómo educar a tus hijos, vas a saber cómo perdonar y vas a saber cómo reconocer tus errores. Esa parte, hermanos, en nosotros de no reconocer nuestros errores hace división. Pronto cae alguien que sigue pensando de esta manera, que no reconozca sus errores porque piensa que se va a ver débil o que van a aprovecharse de su sinceridad.
Esa es una barrera que se forma en nosotros, que solamente va a llegar un momento en que esa edificación se va a caer, no va a resistir, porque no hay un fundamento que es Cristo Jesús. Se va a caer. Cualquier situación que estemos pasando de esta manera. Hay veces que el fundamento de mi vida es mi trabajo. Todo gira alrededor de mi trabajo, que no tengo tiempo ni para darle el tiempo a mis hijos o a la esposa en casa. Es tanto mi Dios del trabajo que no me importa lo que pase, pero yo estoy trabajando. Y fíjese el argumento que ponemos siempre nosotros. Es que tengo que trabajar. ¿Quién va a pagar lo que se paga aquí? ¿Quién va a pagar la renta? ¿Quién va a pagar los biles? ¿Quién va a pagar el carro, los celulares? ¿Quién va a pagar las aseguranzas? Todo. Tengo que trabajar. Y en todo eso tal vez tenga razón, tiene que pagarlo. Pero hay otra cosa que tiene prioridad también. Y es el tiempo de calidad en casa. Primeramente el tiempo para Dios. Porque entre todo su trabajo y todo su afán, dígame, ¿qué tiempo le da al Señor? Ninguno. Por eso es que pensamos de esta manera. Le aseguro que si a Dios le damos lo primero, seríamos buenos administradores hasta de nuestro trabajo. Pero a Dios lo primero. Si le damos a Dios lo primero, usted se daría cuenta que en casa hay una necesidad que usted no la va a cubrir dando regalos, ni celulares, ni tabletas, ni nada de eso. Hay una necesidad de comunicación, de relación, solamente sentarse y platicar. Hija, ¿cómo te fue en la escuela? Hija, hijo, ¿qué pasó en tu día? Cuéntame. ¿Qué planes tienes a futuro? Hija, hijo. Esposa, ¿cómo te fue? Esposo, ¿cómo te fue? Se da cuenta que cuando nuestro fundamento está en otras cosas, dejamos de hacer lo que de verdad es importante. Pero le aseguro que si el fundamento es Cristo, vamos a hacer lo correcto. Eso se llama idolatría. Hay veces que también nosotros en nuestro carro, ¿verdad? Gastamos más tiempo, le metemos más cosas al carro, le compramos cosas, lo queremos tener implacable. Y a lo mejor no le hemos comprado zapatos a la esposa desde hace 3 meses o 4 meses o un año. O a lo mejor a nuestros hijos no le hemos comprado algo, pero eso sí, mi carro impecable. Y apenas se acerca uno, hermano, hágase para acá tantito, hágase para acá tantito. Apenas se acerca como que me lo va a rayar, me lo va a rayar. Eso es idolatría. Su fundamento está basado más en las cosas materiales y no en nuestro Señor Jesucristo. Y si algo de lo que mencioné es su fundamento, lo más probable es que se derrumba y nuestra vida va a ser una ruina. Primera de Corintios 3:11 dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Esto tiene que ver con la vida eterna, pero también con nuestra vida diaria. No podemos poner algo más por encima de Dios. Tenemos que darle lo mejor a Dios, en tiempo, en calidad, hasta en nuestra economía, hermanos. Y esto, si le digo, si hacemos una evaluación de esto, ¿qué es? Si Cristo, si Dios es mi fundamento, si no me muevo, si Él no me guía, si Él es lo primero en mi vida, ok, si es así, entonces, ¿cómo está mi vida delante de Él? ¿Qué le estoy dando al Señor primero? Nos daremos cuenta que al Señor lo estamos dejando al último y le damos lo que nos sobra, si alcanza. Quiere decir que entonces todavía no es el fundamento nuestro Señor, no es nuestra roca. No lo consideramos de esta manera porque no pensamos en eso. Quiere decir que algo está mal en mi vida y tengo que empezar y reivindicar ese camino. Y lamentablemente, hermanos, vemos que cada día o por siempre habemos personas que ponemos a Cristo en segundo término en nuestra vida. Tenemos como fundamento algo más en nuestra vida. Eso es triste porque caminamos de una manera vacía, prácticamente vacía. Por eso nos caemos tanto, por eso nos desanimamos tanto, por eso sufrimos tanto.
Por eso no tenemos fuerzas para levantarnos a veces, porque caminamos por nuestras propias fuerzas y no con Cristo como nuestro fundamento. En nuestra vida vemos muchas veces cómo se derrumban nuestros sueños. ¿Cuántos propósitos ha habido en su vida? ¿Cuántos planes ha habido en su vida? Y no se han logrado. ¿Sabe por qué? Posiblemente esta es la respuesta, porque no puso a Dios primero en él. Si era la voluntad de Dios, Dios le iba a abrir camino y le iba a abrir las puertas. Pero no lo pusimos delante de él. ¿Cuántas veces nuestras relaciones se van derrumbando? Muchos de nosotros, las relaciones se pueden estar derrumbando porque no ponemos a Cristo como fundamento. Nuestro trabajo, nuestra unidad en el hogar, nuestro matrimonio se puede estar derrumbando porque no ponemos un fundamento. Señor, es que hay tantos problemas que ya no puedo. No sé cómo solucionarlos, no sé cómo hacerle. Hemos buscado el consejo de Dios, hemos buscado su presencia, lo hemos puesto como prioridad. Señor, es que tal vez siento que ya no la quiero. Y el Señor te va a decir, ¿y yo no puedo hacer que la vuelvas a querer o que lo vuelvas a querer? ¿Cuál es tu seguridad en mí? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Crees en mí? Hermanos, Dios puede mover el corazón, puede cambiar el corazón. Aun cuando las cosas estén mal y tú digas, es que yo ya no puedo, Dios puede hacer que puedas. Solo basta que quieras que Dios lo haga. Pero si tú no lo quieres en tu vida, no va a pasar. Solo basta que tú declares al Señor como tu guiador, como tu salvador, como tu presencia, como tu roca, y Él lo hará. Ahí está la solución, está en qué piensas tú que es Cristo para ti. Y si tú crees que ya no se puede, esa es tu mente, porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible, cuando Cristo es el fundamento. Se va a dar cuenta, hermano o hermana, que tal vez ha luchado de una manera equivocada, por eso no ha visto respuesta a su petición que ha puesto. Pero tal vez se está dando cuenta de que entonces realmente no lo estaba haciendo bien, porque no ponía a Dios como su prioridad, como el que puede hacer la obra milagrosa. Tal vez no hemos perseverado en el conocimiento de la palabra para conocerlo más y estar más unidos y estar llenos del Espíritu Santo para poder declarar con toda fe y confianza que Dios me ayudará. Dejo este problema en el Señor, Él sabrá lo que va a hacer. Yo confío en su voluntad, pero yo sigo caminando, quiero ser discípulo de Cristo, quiero conocerlo más. Hay una interacción, hermanos. Nunca puedo yo pedir y yo estar sentado sin hacer nada. No, hermanos, no se puede, no se vale así. En esa relación, en esa intimidad, hay la seguridad de que Dios lo hará, y esperas en Dios y confías en Dios. Aun cuando lo que tus ojos ven te desilusiona y no te gusta, Dios lo hará. Confía en Él. Esa es la confianza plena en Dios. Con eso de que no veo, hermanos, quise ampliar la pantalla, pero la toqué. Nuestra vida que gira, hermanos, nuestra vida cristiana, puede ser que se haya convertido en una vida monótona o de costumbre, ¿verdad? De costumbre porque pues venimos los domingos nada más. Aunque realmente nuestra vida cristiana debería ser todos los días, ¿verdad? Todos los días tener devoción a Dios, leer la palabra. Fuimos llamados para eso, hermanos. Hay veces que nosotros continuamos con la misma religiosidad que teníamos antes, de que solo íbamos a la iglesia
pues cuando nos invitaban o cuando había un bautizo o cuando había una boda y pues pero nos decíamos católicos, ¿a poco no? Es más, nos querían hablar de la palabra, no, yo soy católico, pero ni siquiera vamos a la iglesia, solo cuando hay un bautizo o cuando echan bolo los padrinos, ¿verdad? Para ver cuánto agarra uno. Ni siquiera éramos así, pero hay veces que nuestra vida cristiana se torna de esta manera, hermanos. Lo mismo de siempre. Es más, hay veces que la Biblia, yo creo que aquí no pasa, hermanos, pero lo tengo que mencionar, que la Biblia solo se abrió este día y la vuelve a abrir el siguiente domingo. Pero aquí yo sé que aquí no pasa, en otras iglesias sí. Y puede ser que fue el único momento. ¿Y usted sabe que no es suficiente? A ver, usted coma una vez cada domingo, comida física. Aunque vaya a un buffet y le entre a todo, aunque salga así llena, no le va a alcanzar para repartir para cada día. A ver, vamos a hacerlo de esa manera. ¿Sabe qué? Si solo comemos físicamente una vez por semana, lo más probable es que en poco tiempo morimos. Porque el cuerpo necesita alimento y el espíritu no. Y el espíritu no necesita alimento. Por eso a veces nos sentimos muertos en vida, porque nuestro espíritu está vacío, triste, desanimado. No hay fuerzas de dónde salir para que yo pueda ir y buscar al Señor, porque no he alimentado mi espíritu. Y como se los he dicho, hermanos, perdón por el grito, pero cuando veo a alguien que está durmiendo, tengo que gritar para que se despierte. Y sí resulta, aunque despiertan y se me quedan viendo medio feo, pero bueno. Pero realmente, hermanos, necesitamos el alimento espiritual. Y se los hemos dicho muchas veces. Por eso a veces no sabemos cómo solucionar un problema, porque no hay de dónde agarrarnos. La roca está lejos, no podemos sujetarnos de esa roca que es Cristo Jesús. Hay veces que de esa manera, hermanos, llegan problemas a nuestra vida y caemos y no tenemos fuerzas para levantarnos porque el espíritu está débil. ¿De dónde va a sacar fuerzas? Por eso la exhortación es así, hermanos, siempre busquemos de la palabra de Dios, busquemos siempre de su presencia. Porque podemos tener una vida austera donde solo es el domingo y pensamos que estamos bien, hermanos, pensamos que estamos bien. Y decimos, hermanos, ¿quién vive? Cristo, pero ni siquiera eso lo dicen con ganas, hermanos. Cristo, ay ya, pues Cristo. ¿No están convencidos de que Cristo vive? Los agarré distraídos. ¿Quién vive, hermanos? Amén, aleluya. ¿Y sabe qué? Vive y reina porque Él no está ahí. Mire, está vacía. Cristo vive. Los agarré distraídos para que se despierten, hermanos. Pero usted sabía que aun cuando aquí gritemos, Cristo vive, amén, aleluya. ¿Usted sabía que aún eso no nos hace buenos cristianos? En unas de esas el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Wow. Señor, perdóname porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Wow, Señor, porque yo pensé que sí estaba bien, pero me doy cuenta que hay algo en mi vida que tiene que cambiar, esa relación con el Señor. Y es bien importante, hermanos, que podamos entender esto. No porque hoy aquí digamos amén, aleluya, quiere decir que estemos bien delante del Señor o que estemos buscando su rostro. Mire lo que dice la palabra. Mateo capítulo 7. Aquí vamos a ver dos personas. Aquí hay una diferencia de dos personas. Y aquí vamos a ver cuál es la persona que somos nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 27, vamos a leer.
¿Ya está ahí? Mire, cuando el libro de Mateo fue escrito, según los escritos, ustedes saben que la Biblia como tal, como la tenemos, no era así desde un principio, ¿verdad? Ustedes lo saben. Eran pergaminos. Se le pusieron se le puso números para facilitar la lectura, para identificar la lectura. Pero en un principio no fue así, eran pergaminos. Pero lo que se dice del libro de Mateo es que bueno, la mayoría de los 4 evangelios se escribió con esa numeración y siguiendo la secuencia de la enseñanza que se estaba dando, la secuencia de lo que Dios le había revelado que se escribiera, porque eso iba a ser necesario para nosotros. Lo que usted puede ver en el libro de Mateo, el capítulo 7, y si ve los títulos, primero empieza con la oración y la regla de oro. Empieza la escritura a ver cuál es la posición de nosotros, según nosotros, en nuestro concepto de seres humanos, de gente buena. Aquí es como una medida de cómo estamos siendo nosotros. Después sigue con la puerta estrecha en el título, ¿verdad? Que dice: entrada por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo está dando como un filtro para saber al final dónde vas a llegar, en qué posición estás quedando después de toda esta enseñanza. Y después dice: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? En la secuencia de la Biblia nos va mostrando realmente dónde estamos parados. Y llega a esto, mire, dice en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? Pero escuche lo que dice, mire, el que hace. En nosotros, hermanos, realmente ya debería de ser una acción buscar hacer la voluntad de Dios en todos nosotros los seguidores de Cristo. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Se da cuenta que eso lo haría usted dependiente total de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios? En todos los sentidos, buscando su voluntad. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo le añadiría: y en tu nombre decíamos amén, aleluya. En tu nombre decíamos Cristo vive. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hasta da escalofrío pensar esto, hermanos. Hasta se enchina la piel de pensar de que esto pudiera sucedernos. Y que llegaran allá. ¿Y el pastor? ¿Dónde está el pastor Roberto? Pues no, que él nos predicaba y mírenlo, ya no llegó aquí con nosotros. Qué importante es hacer la voluntad de Dios. Y se dan cuenta que aun cuando yo diga y haga aquí, eso no me hace ser un seguidor de Cristo. Lo que me hace es hacer la voluntad de Dios, buscar su voluntad. Y eso es para todos nosotros, hermanos. No es solamente para el pastor o los diáconos o los líderes, para todo hijo de Dios. Buscar hacer la voluntad. Y mire, después de decir esto en la Escritura, da una explicación de dónde está nuestro fundamento. Aquí en este momento, ¿dónde estamos parados? Y lo dice de esta manera, y el título dice: los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto es la vida de un cristiano. Pero dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las hace. ¿Cuántas veces el Señor me ha hablado y no lo he hecho?
¿Cuántas veces el Señor ha tocado esa parte de mí que me ha costado mucho? Y lo ha dicho Dios en su palabra y no lo he hecho. ¿Cuántas veces Dios me ha dicho perdona a tu prójimo y ámalo y bendícelo y no lo he hecho? ¿Cuántas veces Dios me ha dicho vengan a mí los que estén cargados y cansados que yo los haré descansar? Y no lo he hecho. Mejor me quedo en mi casa, me aíslo y no quiero saber de Dios. ¿Se dan cuenta en estos dos cimientos cómo nos pone? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vinieron problemas, vino un problema grande a su vida, vino tal vez una pérdida humana, vino un conflicto con su pareja, con sus hijos, los vecinos, llega tempestad a su vida, llegan huracanes, llegan ciclones, pero dice que no se movió, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que hace la vida en Cristo Jesús, vivir y confiar plenamente en Él. Venga lo que venga, nos mantenemos firmes. Pase lo que pase, yo espero en el Señor. Yo no voy a responder como tú quieres que responda. Yo espero en Dios. Yo no hago nada si Dios no va conmigo. Yo no digo nada si Dios no me lo dice. Yo no doy un paso si Dios no me dice camina. Aquí me quedo hasta que el Señor me diga avanza. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquel que no tiene como cimiento a Cristo, la piedra angular. La piedra perfecta, preciosa, que los edificadores ponen para que su fundamento esté fuerte. Esta es la diferencia de dos personas. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿En qué posición estamos ahora? ¿En dónde queremos estar? En los que fueron cimentados sobre la roca, porque la roca es Cristo. Eso le va a dar fortaleza, hermano. Eso le va a dar seguridad de que pase lo que pase, Cristo está con usted. Dios lo ama, Dios la ama. Dios le va a dar la sabiduría para hacer lo que tenga que hacer. Dios le va a dar las fuerzas para seguir adelante, perseverando. No importa el momento que tenga de tormenta o de necesidad ahorita, pero el Señor en el gozo le va a decir que todo estará bien. A veces su mente se afana tanto y se preocupa tanto y está tan mal que pierde la paz, pero es porque no confía en Dios y no deja todo en Dios, porque Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aun cuando las cosas estén tan mal, usted tendrá paz, porque su fundamento es Cristo. Hoy es el día en que te levantarás con fuerza y me levantaré con fuerza, con esperanza, con gozo de que todo estará bien. Porque hoy declaramos que Cristo es nuestra roca, que Cristo es nuestra fortaleza, que Cristo es el fundamento de nuestra vida y que Cristo es la piedra angular. Hoy lo declaramos en el nombre del Señor, porque eso nos va a dar seguridad de que todo estará bien. Pon a Cristo delante de ti en cualquier situación que estés viviendo, la que sea. Te vas a dar cuenta que te habías tardado y que todo estará bien. Esa es la seguridad. Cerramos con esto, hermano. Póngase de pie. Y cerramos con la escritura con la cual empezamos, que dice, no vaya ahí, yo se lo leo.
Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Nosotros fuimos destinados a buscar obediencia y buscar la voluntad de Dios. Salmo 56:13 dice: Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este día. Hace falta, Señor, es necesario recordar quién es el fundamento de nuestra vida. ¿Quién es quien mueve nuestra mente y corazón? ¿En quién tenemos que depositar nuestra confianza para que los embates de la vida, las aflicciones del día con día no nos hagan tambalear ni caer, ni que nuestra edificación se derrumbe porque está puesta en la arena? No, Señor. Hay veces es necesario recordar que tú eres Cristo, el Cristo, nuestro Dios todopoderoso, el que nos salva y nos sustenta, en el cual confiamos plenamente, Padre. Queremos hacerte lo primero de nuestra vida. Queremos que siga siendo el primer pensamiento, la primer palabra que yo diga, Padre. Queremos ponerte como fundamento de nuestra vida en todos los sentidos, en mi casa, en mi trabajo, en todo lugar, Señor. Devuelve en nosotros esta palabra para que la llevemos a cabo, Señor, y no seamos solo oidores, sino hacedores de ella. Porque, Señor, tú miras el corazón, tú miras nuestros pies, nuestros pensamientos.